Un saludo muy cordial tengan todos nuestros hermanos, hermanas y quienes nos sintonizan a través de esta emisora radial. Bienvenidos todos a su programa El Fuerte Clamor. Habla para ustedes Ramsés Ágreda. Antes de comenzar, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial con unas palabras de oración. Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder salir al aire a través de esta emisora radial. Te suplicamos, Señor, que este mensaje sea de gran provecho y de gran bendición para todas aquellas almas que lo escuchen. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro en este medio y que este mensaje pueda transmitir a todo aquel que tenga hambre y sed de este mensaje. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre el tema El mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Así que les invitamos en sus hogares a abrir sus Biblias para que juntos podamos estudiar este maravilloso mensaje. Bien, hermanos y hermanas que me escuchan, estamos hoy comenzando un nuevo tema, como se titula El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 hasta el 12. Invitamos a todos nuestros hermanos y hermanas a que tomen papel y lápiz para que puedan anotar todos estos textos bíblicos para que sean de gran provecho y los puedan estudiar en la comodidad de sus hogares. Bien, vamos a comenzar este maravilloso tema que se titula El mensaje de los tres ángeles, abriendo nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer los versículos del 6 al 12. Vamos a leer completo este mensaje que vamos a analizar en este tema para que podamos comprender de qué trata este glorioso mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12. Dice así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, he ahí el mensaje de los tres ángeles, un mensaje que ha de preparar a un pueblo para que esté en pie ante la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el último mensaje de misericordia que se ha de dar al mundo entero para que se prepare antes de que Cristo venga a buscar a su pueblo. Así como Noé estuvo predicando 120 años de que iba a venir un diluvio, así este mensaje de los tres ángeles ha de preparar a un pueblo para que esté de pie cuando Cristo venga a buscar a un pueblo preparado, un pueblo santificado, un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que, hermanos y hermanas que me escuchan, vamos a analizar en detalle este mensaje que de antemano le decimos es un mensaje muy importante, es de gran importancia porque de este mensaje depende la salvación
del mundo entero, de todos los habitantes de la tierra. Por eso, hermanos y hermanas que me escuchan, de la comprensión de este mensaje depende la salvación y la vida eterna de todos los habitantes de este planeta Tierra. Bien, vamos a ver qué nos dice el comentario bíblico en relación a estos versículos que acabamos de leer del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 6 al 12. Dice el subtítulo de este comentario, hablando o comentando de este versículo o de los versículos del 6 al 12, dice lo siguiente: pronto se entenderá. El capítulo 14 del Apocalipsis es del más profundo interés. Pronto será comprendido en todos sus alcances. Y los mensajes dados a Juan el revelador serán repetidos con claridad. Fíjense, hermanos y hermanas, qué interesante lo que dice el comentario bíblico acerca del mensaje de los tres ángeles. Es decir, dice claramente que el capítulo 14 del Apocalipsis, donde está contenido justamente este mensaje de los tres ángeles, dice claramente que pronto se entenderá. Quiere decir entonces que actualmente no se comprende en su cabalidad. Dice que pronto será comprendido. Es decir, a medida que nos acerquemos al fin de la historia de esta tierra, este mensaje será comprendido cada vez más en la proporción en que nos acercamos al fin del tiempo del fin. Bien, hermanos, ahora sí vamos a analizar este mensaje de los tres ángeles y vamos a leerlo en forma exhaustiva, en forma detallada. Vamos a comenzar con lo que es el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel se encuentra en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué interesante, hermanos y hermanas que me escuchan, estos dos versículos que acabamos de leer, como lo son Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Aquí está contenido el mensaje del primer ángel. Y fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, los detalles que tiene este primer verso, el verso 6. Dice que vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Recuerden que cuando la Biblia dice ángel, ustedes saben muy bien, lo hemos dicho en programas pasados, que el libro del Apocalipsis está lleno de muchos símbolos. Aquí vemos un símbolo, un ángel. ¿Qué significa el ángel o qué simboliza el ángel en el contexto de Apocalipsis capítulo 14? Representa a aquellos que tienen un mensaje, aquellos que van a dar un mensaje al mundo. No es que sea el ángel el que va a dar el mensaje literalmente hablando, sino que este ángel representa a aquellos que proclaman el evangelio eterno. Como lo dice el verso 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía en su mano, ¿qué cosa? El evangelio eterno. Vamos a analizar esta frase, evangelio eterno. ¿Qué significa esto de evangelio eterno? Bueno, hermanos y hermanas que me escuchan, el evangelio eterno es aquel que fue predicado desde Adán y Eva hasta la última generación antes de que Cristo venga. Ese es el evangelio eterno. Es decir, es el mismo mensaje que fue predicado desde Adán y Eva, pasando por los patriarcas, por los profetas, por los apóstoles, por los reformadores y, por supuesto, hasta nuestro tiempo. Es decir, es el mensaje que se ha de dar a un pueblo para que esté en pie ante la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fíjense que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo con los discípulos, Él también predicó este evangelio eterno, pero Él le llamaba el evangelio del reino. Ahora, este es el mensaje, es el único evangelio
que la Biblia menciona como verdadero. Es decir, la única verdad que nosotros deberíamos de recibir es el Evangelio eterno. Ahora, nosotros sabemos que hay muchos evangelios. No solamente hay uno, sino hay muchos, lamentablemente. Ahora, ¿por qué existen muchos evangelios? O pudiéramos hacernos la pregunta, ¿por qué existen tantas iglesias? Porque cada quien le ha dado una interpretación a su manera del evangelio verdadero. Ya cuando yo interpreto el evangelio a mi manera, ya no estoy diciendo la verdad, ya no estoy predicando la verdad, ya estoy predicando otro evangelio diferente, como lo indica el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 hasta el 12. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. El apóstol Pablo se había maravillado de que no es que haya otro evangelio como lo había dicho él, pero vamos a leerlo. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 hasta el 12, hablando de el otro evangelio diferente al evangelio eterno que ha de ser predicado al mundo entero. Es decir, el evangelio eterno es la verdad pura que tiene la palabra de Dios. Dice Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 12 lo siguiente: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante la declaración del apóstol Pablo aquí en la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 hasta el 12. Fíjense las palabras del apóstol Pablo. Él dice que estaba maravillado de que los Gálatas, a los cuales él les había presentado el evangelio eterno, se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, el apóstol Pablo dice claramente aquí, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense, hermanos, por esa razón es que hay tantas iglesias, tantas doctrinas. ¿Por qué hay tantas doctrinas? La mayoría de las doctrinas que existen es porque se ha pervertido el evangelio eterno, se ha cambiado la verdad por el error. Por eso es que el apóstol Pablo lo dice aquí claramente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjense las palabras que utiliza el apóstol Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y aquí la palabra anatema quiere decir que es un evangelio de perdición, de maldición. Es un evangelio falso. Es un evangelio para perderse, si lo seguimos, lógicamente. Por eso claramente lo dice aquí el apóstol Pablo, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Fíjense, hermanos que me escuchan, las palabras del apóstol Pablo. Yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno. Yo no lo recibí del pastor de mi iglesia, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, nosotros también podemos ser partícipes de esa revelación de Jesucristo. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos dependido, o la mayoría de nuestros hermanos dependen del pastor de la iglesia. Déjenme preguntarle a mi pastor a ver si estas cosas son así. A ver si esto que está enseñando este hombre es así. A ver qué dice el pastor de la iglesia, porque él estudió en la universidad. Él es el que sabe. Yo no sé nada. Hermanos,
nosotros nos estamos perdiendo de que el Señor nos revele cada vez más las luces que están en su palabra por negligencia nuestra, porque hemos dependido de los hombres. Por eso es que el profeta Jeremías lo dijo en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Hermanos, que estamos esperando nosotros a que nos enseñen el error, a que nos confundan, a que después que nos enseñen el error no podamos deshacernos de él, porque una vez que usted es enseñado en el error, es muy difícil que usted se libere del error. Solamente un milagro de Dios puede usted sacarlo si en verdad usted está dispuesto a aprender de Jesucristo o aprender de la verdad que está clara y pura en la palabra de Dios. Hermanos, el Señor lo dijo claramente en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo dijo claramente el Señor. El Señor no dijo, vayan al pastor de la iglesia y pregúntenle a él. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, el testimonio de Jesucristo se adquiere solamente a través del estudio diligente de la palabra de Dios. No hay otra forma. El pastor de la iglesia no le va a dar a usted el testimonio de Jesucristo. Solamente es a través del estudio diligente de las Santas Escrituras. Bien, hermanos, continuando con el Evangelio eterno, lo que les comentaba de que el Señor Jesucristo también predicó el Evangelio eterno, pero Él lo llamaba el Evangelio del reino. Es decir, el Evangelio ¿de dónde? Del reino de Dios, que es el mismo Evangelio eterno. Vamos a buscar en Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra de Dios, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjense, hermanos, el método de nuestro Señor Jesucristo. El método del Señor Jesús fue que a donde iba recorriendo, en este caso estaba recorriendo toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Pero no solamente predicaba, porque la mayoría de los hermanos les gusta solamente predicar y no les gusta la obra de servicio, no les gusta ejercer la obra médico-misionera, hermanos. Y nosotros tenemos que tener claro, hermanos, que el método, si nosotros siguiésemos el método de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tuviésemos mucho más éxito en la proclamación del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, el Señor primeramente sanaba las enfermedades y después que sanaba, ese corazón se abría al Evangelio y por supuesto estaba dispuesto a recibir las enseñanzas del Evangelio. De esa manera trabajó nuestro Señor Jesucristo por 3 años y medio y fíjense qué gran éxito tuvo nuestro Salvador, que cuántas personas no se convirtieron. Ya el camino estaba listo. Después que el Señor ascendió al cielo, después que resucitó, que ascendió al cielo, los apóstoles siguieron el trabajo que el Señor les había encomendado. ¿Y cuántos no se convirtieron cuando Pedro recibió el Espíritu Santo en el Pentecostés? Se convirtieron 3,000 y hasta 5,000 personas en un solo discurso que dio el apóstol Pedro. Hermanos, por eso es que ya esos corazones estaban preparados. Esa tierra estaba preparada, hablando de la parábola del sembrador. Esa tierra era buena tierra. El Señor había preparado esos corazones y se habían convertido en buena tierra para que esa semilla que sembraron los apóstoles, esa semilla germinara en esos corazones. Así que eso fue un trabajo maravilloso el que hicieron tanto el Señor Jesucristo como los discípulos. Por supuesto, el Hijo de Dios, quien más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hizo un gran trabajo en esta tierra, ¿verdad? Como hombre, se hizo carne, se hizo humano. ¿Para qué? Para dejarnos ejemplo, que así como en la carne Él venció el pecado, asimismo nosotros en la carne podemos vencer el pecado. Así que, hermanos, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hablando del Evangelio del reino o Evangelio eterno, vamos a buscar también en Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice Mateo capítulo 9, versículo 35, lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad
y toda dolencia en el pueblo. Fíjense qué interesante, hermanos y hermanas que me escuchan. El Señor Jesucristo estaba recorriendo todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, es decir, de los judíos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Fíjense, hermanos, las dos cosas importantes que hay que hacer para que el evangelio tenga éxito. Primeramente, sanar las enfermedades, porque el método era ese. El Señor Jesucristo sanaba las enfermedades, primeramente, y después les predicaba el evangelio del reino. Eso fue lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el evangelio eterno, el evangelio del reino, la verdad presente, el único evangelio verdadero, que por supuesto lo encontramos en la Biblia. Nosotros tenemos acceso a ese evangelio eterno. Está en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que de nosotros depende, hermanos y hermanas que me escuchan, que si escudriñásemos diligentemente las Escrituras, podremos dar con ese evangelio eterno, con esa revelación de Jesucristo, que el Señor está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros, porque no solamente se la dio al apóstol Juan en la isla rocosa de Patmos cuando el apóstol Juan recibió las visiones del libro del Apocalipsis, sino también nosotros podemos ser bendecidos con esa revelación de Jesucristo para gloria de Dios. Bien, hermanos, continuando con el análisis de este verso 6, hay otro punto importante. Dice que este evangelio eterno era para predicarlo a los moradores de la tierra. Y aquí voy a leer algunos versículos que hacen mención a la importancia que tiene el predicar la palabra de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, versículo 14. En esta ocasión el Señor Jesucristo estaba hablándole a los discípulos las señales de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando venga con gran poder y gloria, en el capítulo 24 de Mateo. Bien, dice Mateo capítulo 24, versículo 14 lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que, ¿cuál va a ser la última señal de las señales de la segunda venida de Cristo que están escritas en Mateo capítulo 24? La predicación, o dice claramente que será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál es ese evangelio del reino? El evangelio eterno, la verdad presente, la única verdad clara y pura que está en la palabra de Dios. No ese evangelio diferente del cual hablaba el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 12. No ese mensaje falso que andan predicando muchos pastores y ministros de las diferentes iglesias evangélicas que nosotros conocemos. Yo no voy a mencionar nombres, pero ustedes saben, hermanos y hermanas, a quiénes me refiero yo, sin mencionar nombres. Pero no hay ni una iglesia cristiana que esté en la verdad, lamentablemente. La mayoría de las iglesias cristianas o que se llaman cristianas apostataron de la verdad, se apartaron del evangelio eterno, lamentablemente. Hermanos, si usted, mi querido hermano y hermana que me escucha, quiere encontrar esa verdad o ese evangelio eterno, hermanos, esa verdad está en la palabra de Dios, está en escudriñar diligentemente la santa palabra de Dios. Ahí está la verdad, pero lamentablemente los pastores y ministros están predicando un falso evangelio, un evangelio diferente, como lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Bien, continuando con la importancia que tiene la predicación del evangelio del reino o evangelio eterno, vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, hermanos, en esta ocasión podemos ver que Juan el Bautista estuvo preparando el camino para la venida del Señor en su primera venida, porque él, por supuesto, estaba apareciendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Salvador del mundo, hecho 100% humano. Por eso es que dice que en aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Y dónde estaba predicando Juan? Estaba en el desierto. Es decir, que la gente de la ciudad
cuando escucharon que había un hombre que estaba predicando en el desierto, fueron a donde él y escucharon las predicaciones que Juan el Bautista estaba dando a la gran multitud que él tenía. Y no solamente estaba predicando, sino estaba también bautizando en el río Jordán a todo aquel que aceptara la verdad, a todo aquel que estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Porque, hermanos, el bautismo no es solamente sumergirse en el agua. ¿Cuántos no se sumergen en el agua y siguen siendo los mismos? Porque, ¿qué representa el bautismo? La muerte y la sepultura del viejo hombre y un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Eso es lo que representa el bautismo. Y por supuesto, Juan el Bautista, él estaba bautizando en el río Jordán a la gran multitud que lo estaba escuchando y que de paso estaban aceptando la verdad que él estaba predicando. Bien, hablando también sobre la importancia que tiene la predicación de la palabra de Dios, vamos a buscar en nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense, hermanos, qué interesante. El apóstol Pablo, en su segunda epístola o en su segunda carta al joven Timoteo, le decía a este que te encarezco o te mando o te ruego que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y le sigue diciendo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso era lo que le estaba diciendo en su carta al joven Timoteo el apóstol Pablo. Le estaba diciendo esto, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo, de hecho, esta segunda carta a Timoteo fue la última carta que escribió el apóstol Pablo, porque en esa oportunidad el apóstol Pablo se encontraba en una mazmorra, en una prisión. Y por lo tanto, el apóstol Pablo, su ministerio se lo estaba dejando al joven Timoteo, para que él continuara la obra que el apóstol Pablo ya había realizado. Por eso entonces le estaba diciendo que predicara el evangelio, que siguiera predicando ese mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que, hermanos, nosotros vemos en estos textos bíblicos la importancia que tiene de predicar este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y por supuesto, en nuestro tiempo, la importancia que tiene de predicar de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto y viene a buscar a un pueblo preparado, un pueblo que esté preparado para que cuando Él venga pueda ir a la patria celestial. Bien, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, en relación a lo que es la importancia de predicar este evangelio del reino a todos los moradores de la tierra. Apocalipsis capítulo 10, versículo 11 dice lo siguiente: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, esto que dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, diciéndole el Señor al apóstol Juan que es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, no sobre pocos, sobre muchos pueblos, naciones y reyes. Es decir, que el apóstol Juan, aunque estaba preso en la rocosa isla de Patmos, que era la cárcel de máxima seguridad de la época, que estaba ubicada en medio del mar Mediterráneo, el apóstol Juan, él pensaba que hasta ahí llegaba su ministerio o su obra, pero el Señor le dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Fíjense, hermanos, qué interesante. Y eso que en esa ocasión, cuando el Señor le dijo al apóstol Juan, ya el apóstol Juan tenía alrededor o aproximadamente tendría unos 100 años de edad, tendría el apóstol Juan cuando el Señor les dijo esas palabras. Cuando el apóstol Juan recibió las visiones que más tarde escribió en el libro del Apocalipsis. Por eso es que se llama el Apocalipsis o revelación de Juan. Bien, continuando con el análisis de este mensaje del primer ángel,
Vamos a continuar con el verso 7. El verso 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué interesante, hermanos, lo que es este mensaje del primer ángel. Fíjense, hermano, los detalles que tiene este versículo 7 de Apocalipsis capítulo 14. Diciendo a gran voz. Me llama la atención esta frase, a gran voz. ¿Qué significa esto de a gran voz? No es que sea que el evangelio se va a predicar en forma gritada, no, o en forma de una voz ensordecedora. No es eso lo que quiere decir esto. A gran voz significa que va a trascender el mensaje, que el mensaje va a llegar a todos los pueblos, naciones, lenguas, países y a diferentes culturas. Es decir, que este mensaje va a llegar a toda la tierra, en otras palabras. Por eso que se dice a gran voz. Ahora, vamos a buscar algunos versículos que hacen mención de esta frase a gran voz. Hay otros versículos que también mencionan la frase a gran voz. Vamos a buscar en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 15 y 18. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 15 y 18. Dice la palabra de Dios, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Qué interesante versículo, hermano, porque dice que del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Dice que mete tu hoz y ciega. ¿Qué significa la ciega? Hermanos, ese es el mensaje final de Dios. Es este mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12. Es el mensaje de la ciega. Es el mensaje que ha de preparar a un pueblo para que esté atado en manojos, así como el trigo, que es atado para ser llevado a los graneros celestiales. Es decir, aquellos que estén preparados para la vida eterna. Este mensaje ha de preparar a un pueblo para que esté en pie ante la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, el otro ángel estaba clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Es decir, que esto es un mensaje que tiene importancia. Cuando se consigue la expresión a gran voz, significa que el mensaje que se está dando es de gran importancia. Es un mensaje de vida o muerte, el mensaje que se está presentando. Por eso es que es a gran voz, para que todo el mundo lo escuche, para que toda nación, tribu, lengua y pueblo lo pueda entender y lo pueda recibir y lo pueda aceptar. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias otro versículo donde también aparece la frase a gran voz. Apocalipsis, capítulo 18, versículos 1 y 2. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, en esta ocasión, en el capítulo 18 de Apocalipsis, los versículos 1 y 2, habla de otro ángel que desciende del cielo con gran poder y dice que la tierra fue alumbrada con la gloria que este ángel tenía. De eso vamos a hablar, de este mensaje, vamos a hablar en futuros programas y les vamos a explicar lo que esto significa. Pero lo más importante dice en el verso 2, y clamó con voz potente. Esa voz potente es lo mismo que a gran voz.
diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hermanos, aquí estamos viendo nosotros lo que este ángel está diciendo a gran voz también. Un mensaje muy importante, este mensaje de Apocalipsis capítulo 18. Así que en futuros programas les hablaremos sobre este mensaje que es de gran importancia también, que tiene que ver también con nuestra salvación y que también está asociado o está íntimamente relacionado con este mensaje de los 3 ángeles que estamos estudiando en el día de hoy. Bien, hermanos, otra frase importante que vale la pena analizar de Apocalipsis capítulo 14, el versículo 7, dice: temed a Dios. Ahora, esto de temed a Dios no quiere decir, hermanos y hermanas que me escuchan, que este ángel manda a que le tengamos miedo a Dios. No, no es eso. No se trata de miedo. Dios no quiere que le amemos o que le recibamos por miedo. No, Él quiere que le amemos con un corazón dispuesto, con un corazón amoroso, porque hemos tomado la decisión de amar a nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Ahora, la palabra aquí, temed a Dios, significa reverencia a Dios, honrar a Dios, es tomar en cuenta al Dios creador de los cielos y de la tierra. Es que cuando vayamos a tomar una decisión, tomemos en cuenta, ¿será que esta decisión que voy a tomar o esto que voy a hacer agradará a mi Dios, a mi creador? ¿Será que esto le agrada a Él? ¿Será que Él está de acuerdo con que yo tome esta decisión? Eso significa tener temor a Dios. Eso significa temer a Dios. Ahora vamos a buscar algunos versículos donde aparece esta frase, temed a Dios. Vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que os pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Fíjense qué interesante, hermanos y hermanas que me escuchan. Aquí, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 y 2, el Señor manda a Moisés a que le diga a su pueblo: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, dice Moisés aquí, que os enseñase, para que los pongáis por obra. Y finalmente dice el verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días. O sea que no van a ser algunas veces, sino todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Qué interesante, hermano. Aquí lo dice claramente. ¿Cuáles días van a ser prolongados? Cuando seamos sellados para vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere, que nuestros días sean prolongados. Hermano que me escuchas, ¿tú quieres realmente que tus días sean prolongados? Bueno, tenemos que guardar la santa ley de Dios, como lo hablamos en programas pasados. La ley de Dios está vigente. Aquí dice claramente que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, para que nuestros días se alarguen en la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. ¿Cuál es esa nueva tierra? La patria celestial, la vida eterna, el reino de Dios que está en el cielo. Así que, hermanos, de nosotros depende de que seamos sellados para vida eterna o lamentablemente nos perdamos. De nosotros depende la decisión que tomemos. Así que el Señor nos muestra el Evangelio. Dios no quiere que le adoremos o que le amemos por obligación. El Señor quiere que le amemos por convicción, porque hemos tomado la decisión de seguir al Dios creador de los cielos y de la tierra. Bien, continuando con el análisis de esta frase, temed a Dios, vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13 dice lo siguiente: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad?
Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante. El Señor quiere que realmente guardemos sus mandamientos, nos manda a que guardemos sus mandamientos y que tengamos temor de Jehová. Eso es lo que el Señor quiere, que temas a Jehová tu Dios. Bien, vamos a buscar también, hablando del temor a Dios, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, dice claramente que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Hermanos, para que nosotros podamos tener sabiduría, tenemos que tener temor a Dios. Tenemos que temerle, pero el temor es de reverencia, de respeto, de que Él guíe todos nuestros pasos, nuestros caminos, para que podamos tener sabiduría. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Está en dónde? En el temor a Dios, en el temor a Jehová. Porque dice claramente que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, hablando también del temor a Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Oiga, hermanos, qué interesante. ¿Cuál es el fin de todo discurso oído, hermanos? ¿Cuál es el fin, hermanos que me escuchan, de todos los sermones que ustedes escuchan en la iglesia, o los que reciben a través de un folleto, de una publicación, de un video, o de las predicaciones del pastor de la iglesia o del ministro? ¿Cuál es el fin de todo discurso o de todo estudio de la palabra de Dios? ¿Cuál es? El temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Eso es todo lo que nosotros necesitamos, hermanos. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es todo lo que el Señor nos pide a nosotros para ser salvos. Pero lamentablemente hay muchos hermanos que se han encerrado en doctrinas y se han encerrado en una cantidad de vientos de doctrina y de falsedades que no llevan a nada, que lo que llevan más bien es a la perdición. Y muchos creen que tienen una nueva luz abrazando estos vientos de doctrina que el diablo ha preparado para todos aquellos que han abierto sus almas y sus corazones a todos esos vientos de doctrina, lamentablemente. Bien, hermanos, continuando con el análisis de este verso 7 de Apocalipsis capítulo 14, hay otra frase importante que nosotros debemos analizar: dadle gloria, porque dice: temed a Dios y dadle gloria. Ahora, ¿de qué manera nosotros le podemos dar gloria a Dios? ¿Será que yo me voy a poner a decir gloria a Dios, gloria a Dios? ¿Será que de esa manera yo doy gloria a Dios, hermanos y hermanas que me escuchan? ¿Qué significa o qué quiere decirnos el libro del Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, cuando dice dadle gloria a Dios? ¿Qué quiere decir eso? Yo les voy a leer aquí en el comentario bíblico acerca de esta frase, dar gloria a Dios. Voy a leerles lo que significa dar gloria a Dios. Dice el comentario bíblico bajo el subtítulo Dando gloria a Dios lo siguiente: dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro y de esta manera hacerlo conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. Qué interesante comentario bíblico el que acabamos de leer, hermanos y hermanas que me escuchan. Fíjense, ¿de qué manera damos gloria a Dios? Es revelando su carácter, es decir, el carácter de Cristo edificado en nosotros, el carácter de Cristo reflejado en nosotros. ¿O cómo podemos reflejar el carácter de Cristo? Hermanos, comportándonos o haciendo las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo. Haciendo todo lo que el Señor nos dejó como ejemplo. Eso es dar gloria a Dios, es darlo a conocer a Él, es hablar como Él habló. De esa manera damos nosotros gloria a Dios. No es solamente dar gloria a Dios, sino simplemente es dando o reflejando
su carácter, es darlo a conocer a todos aquellos que no conocen al Dios Altísimo. Bien, continuando con esta frase, dando gloria a Dios, vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 29 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Salmo 29, versos 1 y 2. Hablando de darle gloria. Dice el Salmo 29, versículos 1 y 2, lo siguiente: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Qué bonito versículo, ¿verdad, hermanos y hermanas que me escuchan? Dad gloria a Dios. ¿De qué manera vamos a dar gloria o dad a Jehová la gloria debida a su nombre? Como se los había dicho hace un rato, es reflejando su carácter. Reflejando el carácter es darlo a conocer a Él, es comportándonos como Él actuó. De esa forma nosotros podemos dar gloria a Dios. Bien, hermanos, continuando con esta frase o analizando esta frase, dando gloria a Dios, vamos a buscar en Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, vemos nosotros que él fue testigo de la gloria de Cristo. Él contempló su gloria. Él fue testigo de su gloria. Lo dice claramente en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, es decir, el verbo de Dios que fue Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Qué bonito, ¿no? O sea, que el apóstol Juan fue testigo de la gloria de Cristo nuestro Señor cuando Él estuvo en esta tierra. Los discípulos todos, ellos fueron testigos de Cristo. Fueron verdaderos testigos de Jehová, porque el que conoce al Hijo, conoce al Padre, porque el Hijo es la esencia del Padre. Hermanos, si queremos ser verdaderos testigos de Jehová, tenemos que conocer a Cristo primeramente. Esa es la única forma que podamos ser verdaderos testigos de Jehová. Si queremos realmente ser verdaderos testigos, y ser testigo de Jehová o de Cristo es conocerlo a Él, es reflejar su carácter. No es solamente en la teoría, no es solamente en que yo predique el Evangelio o que sepa mucho de la Biblia y le predique a los hermanos en la iglesia, no. Es comportarse, es reflejar su carácter, es ser como Él fue realmente. De esa manera nosotros podemos reflejar su carácter. Bien. Continuando con el análisis del verso 7, un verso muy importante en este mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, ¿cuándo llegó el juicio? ¿Cuándo comenzó la hora de su juicio? Vamos a buscar en nuestras Biblias Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, hablando de porque la hora de su juicio ha llegado. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 dice lo siguiente. Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, el profeta Daniel contempló en visión la escena de este juicio que el apóstol Juan también contempló en este verso 7 que nosotros estamos analizando. Lo que les acabo de leer en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 es la misma escena que estamos nosotros analizando en este verso 7 que el apóstol Juan vio en Apocalipsis capítulo 14. Es decir, la hora de su juicio ha llegado. Es la misma escena. Fíjense bien cómo lo describe el profeta Daniel. Millares de millares le servían, es decir, los redimidos, los ángeles,
y millones de millones asistían delante de él. O sea, ¿quiénes son los que asistían? Los que van a ser juzgados, los seres humanos. Y dice claramente, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Bien, continuando con el juicio que se inició, vamos a buscar en Daniel, aquí mismo en el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 13 y 14, hablando de la hora de su juicio ha llegado. Dice Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14 lo siguiente: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Fíjense, hermanos y hermanas, qué interesantes versículos acabamos de leer. Aquí claramente el profeta Daniel habla a un santo que hablaba a otro. Y éste le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces él le contesta: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Fíjense, hermanos y hermanas, estos versículos 13 y 14 de Daniel capítulo 8 nos dan a nosotros a entender el inicio del juicio investigador, o quieren decir, o nos llevan al inicio de ese juicio o esa hora de su juicio que el apóstol Juan vio en el libro del Apocalipsis, en la visión que tuvo en el capítulo 14, verso 7 del libro de Apocalipsis. Ahí claramente nosotros vemos la hora en que ese juicio comenzó. Pero ahora, vamos nosotros a detenernos un poco en cuanto al análisis de lo que significa estos versículos 13 y 14, o qué realmente sucedió al final de este periodo de 2300 días de tarde y mañana. ¿Ok? Bien, pero por razones de tiempo tendremos que dejarlo para la segunda parte para poderles analizar estos versículos de Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14. Bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Recuerden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta emisora radial. Y si Dios nos da la vida, estaremos con ustedes hasta la próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga